Y buenas tardes a todos y todas. Vamos a empezar. Está con nosotros Manuel Carranza, ya también está Baltasar, que es el autor de la conferencia, pero lo va a presentar nuestro compañero, nuestro querido Manuel Carranza. También están compañeros de aquí de Pueblo Quieto y más invitados aquí en vivo, y agradecemos mucho su presencia virtual. Buenas tardes, sean bienvenidos al Centro Social de Pueblo Quieto. Hoy nos acompaña Baltasar Gómez, conocido también como Bala. Baltasar es originario del pueblo de Santa Úrsula, Cuapa, estudió sociología urbana, también tiene alguna maestría de antropología y es autor de más de 25 libros. Inclusive uno ha sido Premio Nacional de Literatura, ganó también un premio en la Ciudad de México sobre una crónica sobre de cantero a guerrillero. Tiene algún libro que se llama La última frontería del pueblo de Santa Úrsula, Cuapa. No sé por qué le gustan esos temas a mi compadre, pero él es un historiador social que se ha dedicado a recopilar la memoria oral y documental de los pedregales de Coyoacán. Y el día de hoy le pedimos el favor que viniera a platicar sobre los pedregales y las canteras. Esta colonia pues fue una colonia que es de canteros, igual cantera Puente de Piedra, y queríamos que nos platicara dónde se ubicaban las canteras, quiénes eran los propietarios de las canteras, la vida cotidiana. Y a Baltasar le gusta que se haga diálogo, entonces no solamente va a exponer él, sino va a dejar que los vecinos, los invitados, también participen con preguntas, y le vamos a dar la palabra directamente al compañero Baltasar Gómez Pérez. Aplauso para eso. Muchas gracias. Parece que Manuel aventó una papa caliente. Es medio complicado decir dueños. Por ejemplo, Pueblo Quieto es una propiedad comunal del viejo pueblo de Santa Úrsula. No había dueño. Había quienes se decían dueños, pero no había, eran zonas comunales. Igual que vamos a ver en Montserrat y vamos a ver que en Carrasco. Por eso es difícil decir dueños, pero sí podemos dar ubicaciones en donde se localizan. Bueno, para hablar de estas canteras, es necesario que viajemos un rato en el tiempo en lo que era toda esta zona. Preparé un pequeño documento, se ve muy largo, pero en serio es breve. Les va a dar mucha idea de lo que era el Pedregal. El Pedregal no solo es piedra y roca, es flora y fauna, es vida. Lamentablemente, tanto los españoles como la época moderna pues, le decían que no había nada. A mí me dolió muchas veces una vez que dijo mi querida amiga Elena Ponazowska, que decía, en el Pedregal no había nada. No, sí había mucha vida. Estaban los viejos pueblos, estaba su flora y su fauna, sí había vida, pero no como la queremos ver nosotros. Yo por eso preparé un pequeño texto, espero les agrade. Es breve, créanme. Para poder hablar del Pedregal del Sur, yo así le llamo, no le llamo Pedregal de San Ángel ni Pedregal de Coyoacán, es un Pedregal del Sur. Es importante delimitar geográficamente a qué nos referimos cuando decimos Pedregal del Sur. Así bien nos referimos a la parte geológica que se conformó con la erupción del Chitle. Por cierto, ¿alguien sabe qué quiere decir Chitle? Les regalo un libro, ando muy dadivoso. Esto lo vamos a vender ahí sobre la historia de Pueblo Quieto. ¿Qué quiere decir Chitle? No, ya se quedó, ya. Chitle, el ombligo. Para que vean, eso es importante, de eso se formó toda esta zona, el ombligo. Es un pequeño volcancito que parece ombligo, por eso los mexicas le decían Chitle, o sea, el ombligo.
En la parte sur de la cuenca del Valle de México, dichas erupciones, según la crónica, sucedieron hace más de 2000 años. Esto según los informes científicos, y la lava, nos comenta el señor, el cronista de Tlalpan, Salvador Padilla, se deslizaba lentamente a una velocidad promedio de 10 metros por hora y que tardó de 3 a 4 años en enfriarse. Aunque las capas exteriores se enfriaban, la lava en su interior se mantuvo en silencioso movimiento, cubriendo una distancia de más de 80 kilómetros, formando una enorme masa negra de roca volcánica que cubrió flora y fauna de ciudades y pueblos, etc. Todo aquello que existía durante la llamada era Cuicuilca. Llegaba hasta lo que hoy conocemos como Miguel Ángel de Quevedo. Daba vuelta allá arriba por San Ángel y bajaba por Pacífico. Y luego se seguía por todo Tlalpan. Una vez nos decía una compañera que parecía la media luna, porque daba vuelta y parecía que era una media luna. Y nos encontramos algo interesante en Santa Úrsula. En la calle de Allende le pegabas con una barreta al piso y pegabas en roca. Y le pegabas en el otro lado y era pura arena. Lo que quiere decir que todo esto estaba cubierto por los grandes lagos de Xochimilco principalmente, y cuando la lava empezaba a escurrir, ahí se quedó, porque se chocó entre los grandes lagos y la piedra rocosa o la lava que venía del Chile. Es algo interesante. Pasaría mucho tiempo antes de que este lugar volviera a ser habitado por seres humanos. Recuérdense que en este Valle de México se instalaron las guerreras tribus nahuatlacas, principalmente en las riberas de los grandes lagos de Texcoco, Xochimilco y Chalco. De estas tribus sería la de los tepanecas la que comenzaría a incursionar por esta zona, habitando varios lugares de Coyoacán como Quihuac, que es ahora Los Reyes, Tepetlac, que es San Pablo Tepetlapa, Coapam, que ahora es Santa Úrsula Coapa, Copilco, que es la parte de arriba, Copilco donde está Ciudad Universitaria, y hacia el poniente de los Pedregales estaba Tonantitla, hoy es San Ángel, y Atilclic, la Magdalena Contreras, y hacia el sur solo se sabe estaba Tlalpan, ya que los otros dos asentamientos humanos importantes de esta zona estaban más alejados de los Pedregales, que era Topilejo y el Ajusco. No se menciona a Xochimilco porque ellos ya estaban asentados ahí, igual que los momochcas, los que estaban allá en Milpalta. Ellos ya estaban asentados. Estamos hablando de toda esta zona que se empezó a formar a raíz de la erupción del Chicle. Para los antiguos nahuatlacas, esta zona era conocida como Totitlán, lugar de piedras, o Tezcayán, paraje de rocas. Con la llegada de los europeos se le conocería como mal país. ¿Saben por qué le decían mal país? Le decían porque aquí no se produce nada. Es un mal país, o sea, no da nada. No, ojo, ese es el error de la visión de los europeos y la visión de los antiguos habitantes de estos lugares. Para ellos mal país eso porque no podían sembrar, pero los antiguos habitantes le sacaban mucha producción a esta zona, porque de ahí sacaban hierbas para alimentarse, hierbas para curarse, piedras para poder hacer sus hogares, jarillas para hacer sus techos de tejabanos con las que hacían con lodo. Han visto cómo se hacen los antiguos, donde se hacen las tortillas, ¿cómo se llaman estas? Los comales. Se hacía con esa jarilla, esa plumilla, esa hierba, con lodo. Se cocía y quedaba duro, entonces ahí se podían hacer tortillas. Digo, por si algún día lo intentamos hacer, bueno, lo mismo hacían con el techo. O sea, no es que fuera mal país, más bien no sabían lo que esta tierra producía, más bien estas rocas producían. ¿Dónde me quedé? Me perdí. Tezcayán, incluso durante varios siglos después se le seguiría reconociendo de este modo. Pero, ¿qué sucedió con el inhóspito lugar para que volviera a ser habitado por seres humanos después de ser cubierto por kilómetros de piedra volcánica? Siglos más tarde, al enfriarse las piedras, paulatinamente a la vida volvieron las tímidas flores, los insectos, los reptiles, aves, depredadores, en fin, toda una gama de seres vivos que se adaptaron y crearon una forma de vida única en su género por las características de las zonas de los pedregales.
La geógrafa Irene Alicia Suárez Sarabia, en un estudio hecho en los antiguos pedregales a fines de la década de los 50, nos dice: la planta arbustiva dominante y típica de esta zona del mal país es el palo loco. ¿Alguien conoce el palo loco? Los señores, qué bueno. Es maravilloso. A mí me dicen muchas veces que el palo loco es fabuloso, aún en los mismos techos, de donde uno dice, bueno, aquí no hay agua, no tierra. ¿Cómo es que sale este árbol? ¿Cómo es que crece igual que el tepozán? No necesita tierra, con un poquitito de tierra y tantita agua que le caiga, crece. Es para mí de los árboles más maravillosos. Aunque mucha gente no los cree porque ese árbol se llena mucho de azotador, igual que el tepozán. Pero yo no sabía, cuando me decían, no te acerques a ese árbol, es un tepozán, está lleno de gusanos. Y sí, los azotadores. Pero eran mariposas, nosotros no lo admirábamos en su belleza, él estaba dando vida. Bueno, ya vamos a poner de romántico, es que es sábado. Decía, es un arbusto que puede llegar a tener 3 metros de alto con tallo grueso y que se adaptan a retener el agua. Son flexibles, fácilmente trozables. Su color es gris claro, algo brillante y casi sin corteza. Comúnmente se encuentra sin hojas, únicamente en los últimos meses del año se cubre de grandes, numerosas hojas. Al iniciar año se llena de flores. Crece en los lugares abruptos donde la lava es más irregular y sus raíces casi no penetran. Maravilloso, ¿no? Todos los árboles penetran a la tierra para sacar agua. El palo loco, no. Es algo, por eso le dice que estaba loco. Junto con el palo loco se encuentra la asociación del pirú, el cual no alcanza todo su desarrollo, sino que se le encuentra como arbusto. No es originario de aquí. Fue traído de Perú y se ha extendido en grandes zonas de la República. Ahora está su aclimatación, que posiblemente dentro de pocos años su número sobrepase al del palo loco en el Pedregal. Arbustos existían huizaches, mezquites, palma loca, palo dulce, jarilla, magueyes, pulqueros, etc. Su fauna principal se componía de tlacuaches, conejos, zorrillos, ardillas terrícolas, ratón espinoso, el zacatuche o conejo de zacate, murciélagos de diferentes características, tuzas, ratón orejudo, cacomistle, aves como el carpintero gris, golondrina, vencejo mexicano, salta para atrás mexicano, etcétera, etcétera, porque la mención es larga. Aparte había coyotes, gato montés y escasamente el venado. O sea, ven que no estaba deshabitado como por ahí dijo nuestra buena amiga Elena Poniatowska, dijo, es que aquí no había nada. No, sí había mucha vida. Y habitaban también sus pueblos. Por cierto que les quiero comentar, hablando del coyote, Coyoacán, coyotes. Se ha dicho que es Huitzilopochtli una deidad muy seguida dentro del mundo mesoamericano. Me acabo de encontrar que no es tanto eso, que aquí estaba Tezcatlipoca, que era el señor Coyote, el señor de la noche, que es muy distinto a Huitzilopochtli. Eso no quiere decir que aquí también se pudiera, en la zona del Pedregal, a Huitzilopochtli, pero me encontré esto y hay otra cuestión que se me hizo muy interesante. El vidrio que humea, o el vidrio oscuro que humea. Huitzilopochtli es eso, y el señor de la noche, el señor de la cueva. Ahora entiendo por qué los pueblos de Coyoacán peregrinan a Chalco todos los años. Y yo les pregunto, ¿por qué siguen peregrinando? Ya estamos en el 2020, 25, digo, 20, y ya vamos a llegar a Marte, a la Luna. ¿Por qué seguimos peregrinando a Chalma? El señor de la cuevita. No sé si me entiendan. Huitzilopochtli, el señor de la cueva, el señor de la noche, y el Chalma, el señor de la cuevita. Hay una relación. Bueno, vamos a verlo posteriormente. Había ranas, sapos. Quien no escuchó en las noches correr los sapos cuando llovía, o ver cómo se transformaban los renacuajos en ranitas y luego en sapos, no saben lo que es el amor en la noche. Me refiero ese canto de ranas en la noche. Todo el mundo se quejaba, ay, no dejan dormir. Madre mía, para mí es un arrullo. ¿Cómo quisiera escuchar? Es más, luego en internet pongo esa grabación para acordarme de esas viejas noches en el llano. El canto de esas ranas, de esas
miles de ranas que se escuchaban, o que eran sapos, ya no sabe, pero era hermoso su canto. En fin, toda una gran variedad de especies empezaron a habitar este inhóspito lugar, el que ha sido catalogado como único en su especie. Así, de este modo llegan los primeros grupos humanos asentándose en riberas de los pedregales y de los grandes lagos y de los bellos bosques del sur. Esta conjugación de los pedregales y los pueblos que la habitaban generó una cultura propia que solo la mancha urbana la ha estado extinguiendo. Por ejemplo, durante el dominio de los mexicas se consideraba que en el Tetetlán, o sea el Pedregal, era un lugar donde habitaban los dioses. Oigan esto, qué hermoso. Era un lugar donde habitaban los dioses, ya que después de la destrucción generada por la erupción, se creaba una nueva vida. Habitaban los dioses, erupción, se crea una nueva era, y esto porque se creía que los dioses se unían en un acto sexual y morían durante el mismo, transmitiendo su esencia a los nuevos seres que se creaban en este acto. Por ello al chitle se le consideraba junto con el pedregal como Ixillán Tonán, que quiere decir en el vientre de nuestra madre. O sea, qué maravilla, ¿no? Donde nosotros vemos destrucción, ellos veían algo maravilloso. Ellos decían, es que después de donde hubo destrucción hay vida. Y si hay vida, quiere decir que estamos en el vientre de nuestra madre. Pero también lo decían por la cantidad de cavernas que había y ellos podían entrar. Es mágico, estamos hablando de la cosmovisión mesoamericana, prehispánica, a una visión que tenemos nosotros de un mundo occidental, pero para mí me encanta la visión que se tenía de ese viejo pedregal. Asimismo, en el cerro del Zacatepec se le consideraba como una morada de Huitzilopochtli y de los muertos. Por ello, año con año, los mexicas y otros pueblos de la zona acudían a este cerro a rendir culto con una serie de ceremonias. Una pregunta, no pregunta. Es que ya se me está secando la garganta, perdón. Ahí, los que no conocen el cerro del Zacatepec, todavía arriba de ese cerro donde está Perisur hay un cerrito, donde hay unas residencias. Ahí hay todavía yacimientos prehispánicos. Cosas interesantes. Los abuelos de Santa Úrsula decían que en octubre, bueno, mi abuela y otra gente subían al Pedregal a recoger hierbas. Yo no entiendo por qué lo hacían, pero creo entenderlo. Y también caminaban hacia arriba, hacia donde está Ciudad Universitaria con sus chivas, pero también cerca del Zacatepec, porque siempre, ahora lo entiendo, era un cerro ceremonial, que lamentablemente, pues ahorita ya lo vemos como un cerro lleno de casas, pero tenía muchas, ya se apagó eso, De esta forma, los pedregales del sur no solo eran un espacio mágico religioso, sino habitable. Poco a poco, estos pueblos no solo aprendieron a sobrevivir en esta zona, sino que a explotar sus valiosos recursos y saberlos utilizar. Recuérdense que según la crónica fue de estos pedregales, ojo con esto, para que entiendan lo que es los canteros. Recuérdense que según la crónica fue de estos pedregales de donde salió la enorme y hermosa piedra donde se esculpió la enigmática piedra del sol, o también llamado calendario azteca. Cada vez que vayan al Museo de Antropología y vean esa maravillosa, recuerden que salió de esta zona del Pedregal. O sea que aquí ya teníamos canteros, ya se explotaba la piedra. Vamos a continuar leyendo. Nomás les digo que se apagó esto y ya nos jaló. De esta forma, los pedregales del sur no solo eran un espacio mágico religioso, sino habitable. Poco a poco estos pueblos no solo aprendieron a sobrevivir en esta zona, sino a explotar sobre los recursos. Bueno, ya lo leímos esto. También se dice que el rey mexica Moctezuma, cuando se enteró de la proximidad de los españoles a la Gran México Tenochtitlan, sintió tanto temor. Calma, ya los dioses se enojaron. Pásenme la el dios del viento. Ya se enojó. Perdón, muchas gracias, Perdón. Ya me voy a poner. No, estás hablando bien de... ¿Dónde me quedé? Bueno, sintió temor por ese encuentro que mandó acondicionar una cueva en los pedregales conocida como Xicalco. Fíjense, ahorita hablando del viento, hay una cueva acá arriba, en San Miguel Xicalco.
¿Saben qué? ¿Por qué le dicen la Chicalco? La cueva del aire. Yo no sabía que en los Pedregales había otra cueva del aire. Había, bueno, no una, había miles de cuevas, pero de cueva del aire. Supuestamente ahí Moctezuma mandó condicionar una cueva por si los españoles se ponían mal o pesados, ahí él irse a esconder. Maravillosas historias, donde pensaba esconderse cuando se sintiera en mayor peligro. Bueno, se decía que en esta cueva vivía un dios, y ojo con eso, también vivía Huemac, y que por las noches este ser salía a recorrer el lugar llevándose a todo aquel que encontraba por su camino. Y ya que hablamos de cuevas, recordemos que en este lugar existían y existen una infinidad de cuevas que se formaron a partir de la erupción del Chitle. Tengamos en cuenta que gracias a ello al pueblo de Tlalpan se le conocía anteriormente como San Agustín de las Cuevas. Muchas de ellas tenían varios kilómetros de profundidad, algunas de ellas fueron muy famosas y enigmáticas. Perdón. Por ejemplo, las que se localizaban por la zona que hoy conocemos como Carrasco, la caverna de las golondrinas, las cuevas de la moneda, del jazmín, del gorrión, de la monja, la de Tozocuincle, la del gallinazo del diablo, la gruta de Pedro el Negro. Se dice que se encontraba, la cueva de Pedro el Negro se encontraba en el Colegio Espíritu de México, aquí al ladito, que ahí estaba la famosa cueva. La del Tigre de los Pedregales de Coyoacán, donde se cuenta que al entrar en este lugar, uno encontraba infinidad de riquezas, carretas llenas de oro, cofres, candelabros, vasijas, etc. Y cuando el intruso empezaba a tomar todo lo que podía llevarse y quería salir de esta cueva, se escuchaba una voz cavernosa que decía, todo o nada. Y si el intruso no hacía caso de esta advertencia, al salir del lugar ya no transportaba oro, sino rocas negras de los pedregales. Cuando se pretendía regresar con ayuda, la cueva se cerraba y desaparecía. Bueno, eso dicen. Fíjense que a mí me platicaba un señor, ya tiene muchos años, él me decía que no sé si aquí en el Estadio Azteca, donde había una gran caída de roca, igual que hay allá donde entrena los Pumas, como acantilados, él asegura que cuando le pegaba el sol a ese acantilado, se abría la cueva. Le digo, ¿a poco usted la ve? Sí, se veía la cueva. Pero me lo decía con tanta firmeza que yo digo que sí la llegó a ver. No digo que andaba con sus pulques, pero yo digo que sí la veía. Pero bueno, son parte de esas crónicas que se platican del Pedregal. Tal vez ya nadie recuerda la cueva que está en San Ángel, cerca del pueblo de Copilco, donde se encontraba al entonces famoso hombre de Cuicuilco, hombre de piedra que quedó petrificado al quedar atrapado por la lava del Chicle. De sí sería verdad o mentira, pero la cueva ahí está, saqueada y abandonada, pero ahí está. Aún está esa enorme cueva a la orilla del periférico, cerca de la televisora de Salinas Pliego, la cual se dice llega hasta cerca del Cerro del Ajusco. Esa cueva ya la cerraron, porque ahí se iban todos los estudiantes del CCH Sur a hacer maldades, pero yo la vi de lejos, pero nunca pude entrar, pero dicen que esa cueva sí era enorme, que no llegaban a la gente, bueno, metidos dentro de la cueva, no llegaban a ningún lado y que la cueva seguía. No sé, pero debe ser fascinante ver este tipo de productos de la erupción. Pero los pedregales no solo son rocas, cuevas, vegetación, cerros ceremoniales y coyotes mágicos. También es toda una forma de vida que estaba ligada a sus habitantes. Pero, ¿y ellos qué nos pueden decir sobre los pedregales, su fauna, su leyenda, su medicina tradicional, su vegetación, etcétera? La señora Viviana Navarro Espinosa, del pueblo de San Tercio del Cuapa, que ya murió, nos platicaba, las casas eran de zacate que traían del Pedregal, es esa que le digo que era como plumilla, que hacían con lodo. Las casas eran de zacate que traían del Pedregal para el techo y las paredes eran de piedra. Y agrega, el Estadio Azteca, oigan, esta charla es maravillosa, el Estadio Azteca era el terreno que donaron a la iglesia, que eran los diezmos de la iglesia que está donde está el estadio, pero se lo dieron a cuidar a don Pedro Méndez, y don Pedro Méndez, como quien dice, la sembraba, cultivaba el terreno. Ese después, por ahí estaba después el puente de piedra, sacaban piedra de ahí, de ese terreno. Ese terreno era una gran cantera, ahorita que estaba hablando Manolo, era una gran cantera. De ahí sacaban piedra y el hueco que dejó la cantera es donde se instaló el Estadio Azteca. Pero ojo con lo que sigue.
Y el terreno atrás era la cantera que era de la garita. Por ahí había una hacia atrás, hacia allá. De ahí salía, y dice, ¿cómo se llama? Las esas que salen del agua. Ah, las sirenas. Ahí había una sirena y la veía la gente. Mi madrina nos platicaba que la sirena salía y que luego se sentaba a calentar. Y como ellos andaban cuidando por ahí las chivas, luego que los veía se agarraba y se embutía. Era mitad pescado y mitad mujer. Ahí se construyó el Estadio Azteca. Quitaron la cantera y todo eso y ahí se hizo el estadio. Nomás les quiero hacer un comentario si ya no lo transcribí. Ya la señora Viviana, lástima que murió la señora, venía unas quesadillas muy ricas, pero me decía una cosa, decía, pero ella no era bonita como nos platica, como se platica. Dice, ella era muy fea, dice, y era mala. Dice, un día la gente la jalaba a la lona. Pero lo que más risa me da, no risa, sino curioso, me dice, pero tenía su novio. Digo, ¿a poco tenía novio? Sí. ¿Y dónde estaba su novio? Dice, no, ese estaba allá por Cuemanco. Digo, de Cuemanco al Estadio Azteca. Pero hay cavernas abajo. Y por ahí se iba la sirena o el sireno y se encontraban porque eran novios. O sea, no sé si sea verdad, pero qué maravillosa forma de platicármelo del noviazgo de los sirenos. Y más cuando tú le dices a cronistas y a investigadores sobre la sirena del Pedregal, y dices, bueno, ¿y dónde puede haber agua donde vive una sirena? En el Estadio Azteca. Por eso el Estadio Azteca es de los mejores pastos para jugar fútbol. Por eso ahora se va a volver a hacer el Mundial, y se han hecho mundiales porque es maravilloso jugar en ese estadio. Bueno, continuemos. Y concluye doña Viviana, de la Revolución mi mamá nos platicaba, mi papá también, que cuando vino el que era de la Revolución Zapata, aquí se radicaron, aquí en la casa. Mi mamá dice que el tecuistle, que era una roca enorme y abajo había una cueva, le sirvió para taparlos por si alguien venía. El tehuiscle es la piedra, esa grande, ahí se quedaba, y ahí abajo es una cueva que existía todavía. No va a dar lejos, pero ahí se metía y mamá les hacía de comer. Sabrá Dios si era el general Zapata o alguno de sus generales o capitanes, pero ella nos platica esta anécdota. Don Álvaro Torres, que creo que ya también falleció, nos platica, bueno, pues en primer lugar lo que había eran muchas víboras, eran víboras de cascabel, víboras venenosas, y acá abajo había un montón de culebras, pero había un chorral, había también mucha de esta que se metía cuando las mamás están criando, el cincuate, andaban en las paredes. El cincuate son muy bonitos, amarillos con verde y blanco, y seguía a las mujeres para chuparles, le daba la cola al niño en la boca y le chupaba a la mamá. Pero para esto, esos animales tienen una fuerza, a la mujer la duermen, la mujer no la ve, entonces empiezan a sentir sueño y llega el animal y se les enrolla aquí así, bueno, señaló aquel el cuello, y al niño también los dormían, luego él se tomaba la leche. Esta historia, bueno, no sé, este señor me encantó esa historia. Me enteré que aquí en el Pedregal había un mito de la serpiente que vuela. Decían que era una serpiente emplumada. Ya platicando con algo gente, no, yo digo que era un cincuate. El cincuate podía subirse a los árboles y cuando se siente en peligro, abre las escamas de su piel y empieza a planear, se avienta, porque no puede bajar. Entonces, si tú la ves en una perspectiva, pareciera que son plumas y va volando. Entonces, qué maravilloso ver que lo hayan visto volar esa serpiente con las escamas abiertas y pareciendo que trae plumas. Por eso el fabuloso. Aquí había un glifo, ahorita platicamos de esto, del glifo de la serpiente emplumada que había en la colonia de Jusco y que lamentablemente fue destruida. O sea, son historias maravillosas. Bueno, ahora otra cosa, también ahorcaba, no sé, ya lo dijimos. Dice, otra cosa también ahorcan. Dice, cuando llovía en la noche, aquí había mucha luciérnaga. Ya los niños, y aquí está una niña, qué maravilloso, ya no saben la magia de las luciérnagas. Si ustedes hubieran, los que lo llegaron a ver, qué cosa más, yo sigo pensando que eran hadas. Verlas volar, pero uno tan tonto no entendía, y verlas a luciérnagas tan hermosas volando en las noches, prendían y apagaban. No sé, era una maravilla, ojalá se hiciera un bosque, se hiciera algo donde ellas pudieran volver y los jóvenes, los niños, vieran la maravilla de lo que eran las luciérnagas aquí en las noches. Y si tenían tanta fuerza que iban volando, digamos a esta altura de 100 metros, a otras más,
pues alcanzaban a dar luz allá abajo. Acá arriba estaban los conejos, las ardillas, el zorrillo, había de a montón. Nosotros íbamos a zorrillar, o sea, iban de cacería con los zorrillos. Ya grande, sí, y cuando estaba la luna grandota, la luna llena, pues alumbraba el pedregal, porque si no nos abrojábamos, y esos abrojos cuando se clava uno en la mano, y donde sea, luego no se lo puede uno sacar porque se agarra así. Los abrojos tal vez llegaron a ver, son como unas bolas llenas de espinas, que se te clavan, cómo duelen, pero él decía que era abrojar. Dice, bueno, entonces, cuando ese tiempo ya nos íbamos, por allá llevamos un bote, allá había agua, allá arriba del perral había agua limpiecita, porque todos eran puros veneros, en todos lados salía agua, y como no estaban contaminados, pues ahí tomaba uno agua, de ahí se bañaba, de ahí todo. Bueno, entonces, ya les digo, íbamos con nuestros botes, por ahí cortábamos hojas de naranjo y hacíamos las hojas de té. Pregunta, ¿alguien conoce el mercado del pescadito? ¿O de los pescaditos? ¿Alguien se ha preguntado, ¿por qué le llaman de los pescaditos? Hay pura roca por allá. No, había charalitos. Esta agua limpia que él dice, es que toda esta zona es muy mágica. Yo llegué a ver en el llano que se secaba incluso por todo un año, y cuando llovía salían los sapos de abajo de la tierra. Y uno se preguntaba, oye, si se aventaron casi un año enterrados, ¿cómo? Pues salían los condenados sapos. Yo no dudo que los charalitos anduvieran por debajo de los pedregales. Por eso cuando se construyó, porque el pescadito no se iba a construir ahí, se iba a construir en la parte de abajo de Avenida Santa Úrsula. Ahí estaba antes, que eran unos tendajones de lámina y de cartón, pero les dieron ese terreno porque era la zona comercial, donde se iba a poner negocios, del deportivo, las escuelas. Y los pescaditos, ahí andaban los condenados pescaditos, que uno no se puede imaginar cómo puede haber vida en el pedregal. Por eso, repito, no estaba solo el pedregal. Dice, el zorrillo es muy bueno para purificar la sangre. No lo hagan, se los recomiendo, pero si quieren echarse un caldo de zorrillito, allá ustedes. El zorrillo no lo hacían, había que tomarle el caldo, sabía a rayos, pero se alivió uno de todos esos granos. Más antes había, sí, coyotes. ¿Se imaginan coyotes? Había, como le digo, el zorrillo, tlacuache, el cacomistle. Ese animal era precioso, era como una zorra, un tipo zorra, pero tenía unos colores preciosos y una colota, mire, de este, bueno, me señala como un metro. El cacomistle tenía una facilidad, nunca agarramos un cacomistle. Lo veíamos porque se subía a los árboles, porque lo iban correteando los perros y zum para arriba. Y luego estaba en la rayita de la orilla meciéndose, como burlándose, y los perros estaban aquí abusados. De momento, mire, brincaba como 20 metros y vámonos, ya no lo veías. El gato montés era un gato grandote, ahora sí que entre medio pantera y gato, una cosa grande, unas garras tremendas. Había los correcaminos, las víboras. Ahí me tocó ver una tarde que yo iba subiendo con las vacas, e iba yo por ahí, las dejaba muy cerca pasteando por donde está ahora una iglesia, el seminario, ahí por la calle de Hidalgo. Eran de mi tío. Entonces iba yo pasteando los animales y yo me iba caminando y luego oí que como que chiflaban. Y luego, digo, es este diantre de Felipe, primo del entrevistado. Dice, voy camino y camino. Entonces, así oía yo. Y bueno, ¿y ahora qué trae? Pues ahí voy, y al llegar a una parte altita, así como en una planadita, que veo, pues era un nudo de víboras. Eran las que chiflaban, estaban en brama. Mire, se retiraban del grupo así como unas 6, como este tramo decía como metros, y acá estaba lo bueno, o sea, decía la bola. Se retiran y ahí se paraban derechito, y era cuando chiflaban y se aventaban a la bola. Yo creo que salían otras y hacían lo mismo. Híjole, que me dio una espantada. Yo me espanté mucho, de verdad. Esta plática de una bola de serpientes y unas que se paraban y se aventaban, se me hacía un ritual hermoso. Y lo dibujé, que aparece en mi libro Rescate de la Memoria Histórica del Pueblo de Santa Úrsula, Coapa. Una bola de serpientes y unas que se levantan como si fueran columnas y se dejaban caer. Y un día me fui en carro, me acuerdo, y vi un monumento a Mixcoac, y es la misma forma en que yo lo dibujé en el libro.
No sé si se lo fusiló la que hizo el monumento o alguien se le ocurrió, pero es maravilloso, ¿no? Se ve así horrible, imagínense una bolota de serpientes ahí, cuchis cuchis y luego otra levada, pero para mí se me hace magnífico, hermoso y lo traté de dibujar. Dice, aquí en Santa Úrsula Coapa nos decían los tecuiches, regalo otro libro, es más, de la última pulquería que se ganó el premio a Crónicas de México. ¿Qué quiere decir tecuich? ¿O a quiénes les decían tecuiches? No, Belén lo vas a ver. A los de Santa Úrsula Coapa les llamaban los tecuiches. Les decían tecuiches. ¿No sé qué decir? Digo, no son las lagartijas estas que tienen colores. De colores. Que son escamosas y tienen un collarcito aquí en el cuello. Tecuich quiere decir el que vive entre las piedras, que viene del Tepetlán. Y les decían así, ahorita les voy a leer, porque decían que los de Santa Úrsula vivíamos entre las piedras, como las lagartijas, por eso nos decían tecuiches. Pero bueno, estamos aquí, tenemos el libro, quien se lo haya ganado, ahorita nos aventamos un volado. Nos decían tecuiches porque había ese animal, ese no es lagartija, ese no es la lagartija, es el macho, pero son grandes. La cola no es muy grande, pero es así como de 10 o 15 centímetros y color verde. Tiene gris como escamas, poquitas, no escamotas gris, y luego verde, otros tienen azul, otros medio rojitos. Entonces, ese es un tecuich. Había mucho de ese animal. A los de San Pablo Tepetlapa, les decían los nopaleros, porque había mucho nopal ahí en San Pablo. Aquí también había nopal silvestre. Los nopales eran como árboles, no como ahora, no, eran así árboles, así como de este vuelo, más de 2 metros de alto. Y luego arriba, como ramas, las pencas con hartas tunas, no eran muy chicas. La tuna tapona, lunas rejotas, así de grandotas, rojas. El que se come una tuna de esas, híjoles, ya no podía ir al baño. No, por eso se llamaba tunas tapones. Ya sin imaginar. También doña Aurelia Rivera y doña Sofía Llano nos cuentan, pues aquí en el Pedregal había coyotes, tecuiches, víboras. Los coyotes luego bajaban, como no había aquí como vivienda ni nada, yo apenas me acuerdo, era chica. Mi abuelita nos contó que bajaron los coyotes a llevarse las gallinas. Y mi mamá y mi abuelita empezaron a correr, uche, asusando a los perros para que los corretearan. Pero dicen que los coyotes poseen eso, que a la gente o a los animales los hipnotizan. Luego dicen que echan vaho y con ese vaho asonzan a los perros y luego ya ni ladran y se queda uno como sonso. Los coyotes. Coyoacán, voy a dar una plática mañana ya en Coyoacán. Pero la mayoría de la gente cree que Coyoacán es la villa y que la villa de Coyoacán abarca todo. Y no, también están sus viejos pueblos, pero yo sigo sosteniendo que los coyotes no andaban allá en Coyoacán, los coyotes estaban en los Pedregales. Y si le llamaban Coyoacán, posiblemente a la villa, que es donde estaba la vieja villa también tepaneca, era porque tenían coyotes, posiblemente los habían atrapado y los tenían, vayan a saber, para algún ritual, para un sacrificio, no sé. Por eso se le decía que era lugar de los que poseen coyotes, pero el coyote habitaba acá en los Pedregales. Y aquí nos está platicando doña Aurelita, cómo bajaban los coyotes a robarse las gallinas. Ya me los imagino correteando a los coyotes con la escoba, que no faltaba la escobita por ahí. Doña Angelina Rivera de Cantera de por esta zona, nos platicaba, y por aquí había ardillas, conejos, coyote, gato montés, había lechuzas, pero muchas lechuzas. Ahí en la iglesia todavía hay tecolotes. También había en la tarde, como eso de las 6 de la tarde, aquí en la cantera, porque antes era una cantera, se está refiriendo a esta zona. Arriba de los peñascos había un montón de sopilotes, también había sopilotes, también había teodolitos. Estos años no lo llegaron a recordar, los teodolitos en las vías del tren. ¿Nunca caminaron por las vías del tren, del trenecito amarillo? Caminar por las vías. Salían unas cositas, unos ratoncitos, que tenían una colita chiquitita. Estos eran los teodolitos que nos está platicando. Yo me acuerdo que los correteamos porque se metían abajo de las vías del tren. Eran unos ratoncitos color cafecito, chiquititos. Llenos de pulgas, por cierto, porque un día agarramos uno y estaba lleno de pulgas el condenado. Había ranas, había pescados, muy bonito, carpas, pues antes había mucha agua aquí, ya ha cambiado mucho. Como vemos, los Pedregales no solo eran un ecosistema único,
sino que se constituyó toda una forma de identidad cultural, la cual desapareció o se transformó con el crecimiento de la llamada mancha urbana, la cual ha convertido a la flora y fauna de los Pedregales en un simple recuerdo y a lo mucho en pequeñas islas ecológicas de la zona. Por eso es bueno recordar, volver a ver un poco hacia atrás para entender que los Pedregales jugaron y siguen jugando un papel importante en nuestra Ciudad de México. Para hablar de los canteros y un poquito todo este preámbulo, yo les quiero recordar que el Pedregal, como producto de la erupción del Xitle, ha jugado un papel muy importante para esta zona o esta cuenca de la Ciudad de México. La mayoría de las casas desde la época de la colonia, sus cimientos están hechas con piedra de esta zona. Cuando se habla de la época de la modernidad, cuando ya llega el automóvil como parte del estatus social, aquí se va a hacer la planta de asfalto. Muchas de las calzadas o calles o avenidas se formaron de estas piedras también. El Pedregal, como decían los españoles, es mal país, pero hubo gente que le encontró cómo explotar la piedra. De ahí van a surgir la cantera. La cantera va a ser como la fuente de donde vamos a sacar la piedra o el producto. Esta zona de Pueblo Quieto y parte de la cantera se dice que es de la zona comunal del viejo pueblo de Santa Úrsula. Por eso no debe de tener dueño, o no debió de tener dueño, ahorita ya ni sabemos. Y la trabajaban gentes que venían, nos lo platica Víctor, gente principalmente de Guanajuato, que expulsados de las crisis que se tenía en eso, se vinieron a trabajar a esta zona, a trabajar la piedra. Pero no fue la única lugar donde se explotaba la piedra. Todo el mundo, los antropólogos, sociólogos, hablan de las poderosas haciendas de San José de Coapa, San Juan de Dios, San Antonio Coapa y posiblemente Santa Bárbara. Pero había pequeños ranchos que también estaban por la zona de los Pedregales, como la de Montserrat, como también la de Santa Úrsula, la de Tetlamella, la de Carrasco, entre otros. Carrasco y Montserrat no trabajaban la tierra. Entonces uno se pregunta, bueno, entonces ¿de qué vivían? Sacaban piedra. Igual que está en Romero de Terrero con Copilco. ¿Alguien se ha preguntado por qué hicieron ciudad universitaria en los Pedregales y no en la parte de abajo que es tierra fácil de trabajar? ¿Y por qué se fueron a un lugar abrupto, difícil de meter agua, drenaje, y se van al Pedregal? Porque ya había una cantera y porque la idea era ahí hacer la ciudad de las artes y la cultura, junto con ciudad universitaria. Entonces, el Pedregal se vuelve lugar de trabajadores de cantera. Copilco, Romero de Terreros, posiblemente en donde está el cuadrante de San Francisco o el barrio del Niño Jesús, el rancho de Montserrat, que esos se dedicaron muchísimo a trabajar la piedra, muchísimo, que se encontraba esta hacienda por donde está la calle del Museo y Árbol del Fuego. Sí lo ubican por Xotepingo, pero de este lado, ahí se encontraba, y ellos trabajaban la parte de arriba, aunque también tenían tierras cerca de Xotepingo, que era otro rancho, pero este sí era un rancho agrícola y lechera. Había otro rancho que era el de Santa Úrsula, no estoy hablando de San José ni de San Antonio. Tal vez los que son más grandes se acuerdan que la calle de Esfuerzo, casi entre la iglesia de Santa Úrsula sobre Calzada de Tlalpan y la gasolinería que antes se llamaba de Tostado, había una vieja casona antigua. Ese era el rancho de Santa Úrsula, que también se dedicaba a explotar la piedra. Y se dice que la familia Méndez, ellos aseguran y juran por Dios y todo que ellos eran dueños del terreno donde hizo el Estadio Azteca. Como ustedes escucharon, doña Viviana y otra gente dicen que no, que ese era un terreno que era de la iglesia y que se la dieron a don Pedro Méndez para que la trabajara. El señor se asocia con italianos, aquí llegaron muchos italianos. San Pablo Tepetlapa, han oído del apellido Bortolini, aunque sea de apellido muy triste, pero eran italianos que también se dedicaban a explotar la piedra. Y aquí los del Estadio Azteca eran italianos que se aliaron con la familia Méndez para trabajar la cantera.
Carrasco igual se dedicó mucho a trabajar la piedra y la gente que llegó de Guanajuato y que se asentó aquí, trabajaron toda esta zona también a la piedra. La piedra no solo fue una masa gris, sino que se le encontró producto, se le encontró fuente. ¿Qué se hacía aparte para buscar cimientos para la casa? Bueno, es que hay tipo de piedra. Hay una piedra que se puede pulir y queda tan fina y tan hermosa como va a ser mesas, tablas de ajedrez, tallándola, hermano, porque todas esas líneas que van quedando como si fuera agua son las líneas de las corrientes que venía del magma del Chitle. La pulen, este era un arte que manejaban muy bien los italianos, y la piedra quedaba maravillosamente pulida y de una textura muy fina. Esta se vendía en lugares especiales. Estaba la piedra también para hacer bardas. Hay quien podía hacer la barda como puedes hacerla como aquí, pero también había que buscar un tipo de piedra que fuera planita. Aquí está esa barda y podemos ver que son planas. Pero hay otro tipo que la hace como dice Víctor, la marmaja, o sea, la piedra que se vuelve el escombro, que la ponías en los lugares donde se podía juntar la piedra y para que no se viera el cemento, le ponías piedritas. La piedra se volvió una forma de explotación, pero también una forma de vida. Víctor nos platicaba incluso de accidentes que se daban aquí porque el que trabajaba la cantera no solo trabajaba el marro y el cincel, sino también manejar la dinamita o ¿cómo se llamaba? Que era un poco menos que la dinamita, que eran cartuchos más pequeños. No es dinamita, había uno más pequeño que la dinamita. Había otro también, ¿no? Que era más chiquito, o sea, no es para que hacía una explosión fuerte, sino nomás para que cuarteara la piedra. Entonces hacían pequeños hoyos con tala y metían ahí el barreno, metían los barrenos junto con esa que traía la explosión, la mecha y córrele el mecate, pero no era para hacer una gran explosión, porque la dinamita sí te hace una explosión grandísima, pero el barreno y el que nos decía aquí el vecino es para cuartear la piedra, no hacerla puré, sino cuartearla y poderla hacer útil para otro tipo de cuestiones. Cantera, el pedregal y las canteras se formaron como formas de vida. Cuando puedan ustedes, vayan ahí a Romero de Terreros, vayan a la parte de atrás del Estadio Olímpico y van a ver esas caídas, esas caídas de barrancos que se tiene, donde entrena los Pumas. Ahí se ve claramente cómo se trabajó la piedra, se ve toda la caída y se formaron lagunas, porque abajo del pedregal está toda esa agua que se hundió cuando estaban los grandes lagos. Acuérdense que el pedregal, aunque mucha gente se enoja, no tiene en sí, podemos decir, ojos de agua, sino son escurrimientos que vienen de la Jusco y de Contreras, pero corre por debajo. Lamentablemente ya está muy contaminada, pero corre el agua. Toda esta parte de aquí, de Carrasco, el estadio, parte de allá de Santa Úrsula, de San Pablo, tiene muchos escurrimientos. Aún hay ríos que corren por debajo de la piedra. Ahí en el estadio, cuando empezaron a hacer, había muchos mundiales ahí. Había bastante, pues atrás todavía, donde está la zorra, el caracol. Pues un día nos mandaron como a las 2 de la mañana a sacar gente del caracol porque se estaba inundando. La lluvia, el agua tiene memoria. Pues van y construyen en el hoyo, pues obviamente se inundó. No, esta zona está rica en agua. El problema es que no la sabemos explotar. Esta piedra absorbe y lleva el agua hacia abajo, pero le ponemos cemento, le ponemos concreto y los vamos tapando. Pero aquí son mantos que se va formando incluso con la lluvia. Por eso cuando uno va allá a Tlapacoya, y los invito cuando quieran nos aventamos un tour, entre Tlapacoya y Esfuerzo todavía corre un río. Y es bien triste, ya obviamente hay un cárcamo, pero no es suficiente. Uno guarda silencio y se oye cómo va corriendo el agua por debajo. Yo soy Teresa Pichardo, yo nací aquí en Pueblo Quieto. Mi tío, el señor Bonifacio Suárez,
era el que dinamitaba aquí la cantera. Entonces, él iba haciendo los espacios para que pudiéramos vivir aquí. Entonces, veníamos nosotros desde allá, desde el Cantil, y él dinamitaba aquí la cantera con muchos compañeros que están aquí presentes. Y pues a nosotros nos daba mucho miedo porque éramos muy pequeños cuando ponían la dinamita, porque hacían cajones abajo. Ahora sí que hacían unos cajones. Ajá. Y le ponían la dinamita y pues todo el mundo corríamos, y cuando ya dinamitaban era cuando caían grandes piedras. Sí, peligrosísimo. Nomás como comentario, agregando lo que usted dice que la gente que manejaba los barrenos, la dinamita, eran expertos, porque no cualquiera se atrevía. Cuando la mecha la prendía, tenía cierto tiempo para correr, ellos sabían en qué tiempo y en cuántos metros tenías que poner la cuerda o la mecha, porque de acuerdo a eso era el tiempo que tenías para moverte. Pero si te equivocabas, si corrías el riesgo que una de esas piedras se fuera a pegar. Inclusive aquí hubo un accidente también, no sé, no me va a dejar mentir aquí el vecino, que acá en la otra calle se derrumbó el banco, o sea, la cantera, y uno de nuestros vecinos ahí falleció. Hay 2 vecinos, el padre e hijo, ahí quedaron ellos. Ajá. Sí me enteré de ese accidente, yo pensé que había más, pero creo que fueron 2 muertos y uno herido, ¿no? Que se vino la roca de aquí. No, es que no sé si fue en el cuadrante de San Francisco o el Romero de Terreros, que se les vino también una manejada de no sé si ustedes, yo me caí una vez en una cueva en el Pedregal, platicando un poco las anécdotas de las rocas. Son filosas las piedritas, las piedras se ven pero tienen filo. A mí me abrieron la cabeza, yo quedé enterrado porque se me vino toda una barra y quedé enterrado en una cueva. Las piedras cortan, o sea, no nomás te pegan, te cortan las piedras, entonces corren 2 peligros, el peso y que te están cortando porque eran muy filosas. Y esa historia de que manejar la herramienta es fabulosa. No vayan a agarrarme ahorita el ejército, pero en su casa, en su pobre casa, teníamos una caja de dinamita también, porque se maneja, por eso le digo que yo sé lo que era esto, pero yo porque lo oía, yo nunca me atreví a poner un cartucho, pero... Y aún tengo los detonantes, los fulminantes, que es esas cositas blancas que se le entierra el cartucho, que ya va amarrado con la cinta, que trae esta nitroglicerina, pero está como en sólido, pero es lo que prende, y lo que hace que explote la... Y hay unos que son muy grandes, que es la dinamita, entonces el barreno, y el otro que decía que es más chico. O sea, antes el cartucho de los que eran los bancos era estaba por ser grueso, estaba por ser rico. Hacían el paquete, le ponían la dinamita, le metían el hoyo de la cepa, pues. Y había muchos canteros que cuando era el momento de prenderlos, se metía cada quien, le daban 2 puestas y prenderlos y correrle. Y saber después, porque... ¿Cuánto tiempo le daba para correr, jefe? Como 1 minuto más o menos. En 1 minuto tienes que correr, ¿cuántos metros? Sí. 1 minuto más o menos. No, me hubiera muerto en el primer correr. Sí. 1 minuto. Ajá. Yo pensé que como unos 5 o 3. No, o sea, eran muchos canteros porque se un tramo por sí de unos 30 metros de la cantera. Entonces se metían más canteros, nomás a prender y a correrle. Pero encostalaban también, ¿no? Ponían costales para que la piedra no volara, pero... No. ¿Así? No, porque eran pedazos muy grandes. Era una cepa como de 1,5 metros. La cepa estaba en la orilla del banco, pues. Y adentro era un cajón que se hacía. Y luego del cajón se hacían los hoyos donde se metía la dinamita. Sí, era así. Ahí era dinamita. Prendían y gritaban, ¡fuerte! Salía, pero uno salía como cohete. Sí. Pero tan poquito tiempo, 1 minuto. Algo le una piedra aquí, una explosión, aquí en Caracol.
Se pegó ahí, vida. por un lado, queriendo agarrar tarántulas, víboras cuando caían. Y a ver, pero ahí está el Sarco que fue cartero y aquí trabajamos un poco la piedra también. Pero salían como balazos las piedras, me recuerdo que las piedras, porque se oían en la casa, su casa, cuando echaban en los cohetes, como ese chichito gritaban cohete. Salían los terrones de abajo de la cepa, los terrones salían. Y cuando salían, entonces ya se venía todo el cerro. Órale, y a correr, porque si no se quedaba enterrado ahí. Yo tengo una duda, a ver si se me puede. La piedra está aquí. ¿Cuándo avanzaron ustedes? ¿Dónde estaba la piedra? Más allá. Cuando estaba el kinder, Híjoles, todo eso se me Todo fue. eso limpiaron. Todo eso lo limpiaron. desde el kinder para acá todo se limpió. Pero son bastantes metros. Sí. Tanta piedra. Sí, cuando le digo ese del estofil, ese lo usaron cuando hicieron el periférico. Pero ese era un alambre delgadito. Entonces ese era ese sí era tenían como una pila. Pero ya desde lejos la agarraban y la apachurraban y explotaba todo el tramo de todo el periférico. Oiga, y una pregunta, ¿quién le vendía, quién le compraba la piedra? Pues aquí venían muchos camiones a comprar la piedra. Pero más del departamento, ¿no? No, eran muchos particulares. El departamento ya fue cuando empezó la planta de asfaltos. Sí, la que arriba de... Ajá. Fue la tituladora que se y moría la piedra. Pero aquí venían muchos camiones particulares a cargar la piedra. Eran para cimiento principalmente. Sí. Ahora ya los ya puro hacen cimientos de puro concreto nomás. Y esta piedra era fuertísima, pues, No, por eso sí. aguantaba los temblores y... Por cierto que ayer que tembló yo no lo sentí, decir que tembló, pero es que aquí estamos sobre roca, ¿qué vamos a sentir? Si esa pura Esta piedra, le decíamos la piedra limpia. Esta. Ajá. Y la otra, la más porosa, le decíamos la revuelta, otra piedra más porosa. Y la chiquita, le decíamos la más magra. Esa marmaria. Esa la llevamos allá a los Reyes, allá en una trituradora. Allá Ah, sí, sí. la para hacer Por el barrio del Niño Jesús, por ahí estaba esta trituradora, una trituradora. Andar por ahí. Sí, pues años. Por eso les digo que aunque no lo crean, esta Ciudad de México, muchos de sus cimientos salieron de estas piedras. Y es por eso que esta ciudad se sostiene. Que se hizo, acuérdense que se hizo sobre una gran laguna, pero sus cimientos es de las piedras del Pedregal. Por eso le deben de agradecer a aquellos canteros y a la piedra de que la ciudad se sostiene, porque se formó por ese tipo. El Xitle hizo explosión 200 años después de la era llamada cristiana, ¿no? Pero ¿dónde mero se ubicaba el hueco del Xitle? Hacia arriba, antes de llegar a la bifurcación, te metes al bosquecito y se ve, es un cerrito. No es grande, no es un cerrote, y se ve el cráter y está lleno de mucha arena. ¿Rumbo al centro del Tlalpan? No, por el Jusco Medio, te vas aquí por Perisur, como si fueras para Six Flags. Okay, Te subes, y ahí te va guiando los letreros. Ya sales de la zona urbana, tantito de la zona urbana, ¿cuántos serán? Unos 2 kilómetros, 3, y a la mano izquierda, ahí te dice Xitle. Okay. Y entras, pero sí es un buen tramo caminando. Y es un cerrito, ¿no? O también entrabas por el Arenal. Por el pueblo de la Magdalena Petracalco. Okay. Por ahí, donde está el Arenal, por ahí enfrente caminabas y te ibas al Chicle. Era caminando. Y no es tan difícil de subir. Lo único que es que es muy arenoso, mucha tierra. También por aquí por San Andrés, ahí también puedes subir para arriba. Ah, pues también, pues hay mucha casa también por San Andrés, ya hay Ya, mucha o sea, casa. ¿Totoltepec? ¿Dónde? ¿Totoltepec? Sí, Ahí hacia arriba, ahí se ven arriba el cerro. Sí. Y también entras por camino a la Marina, sobre la Picacho a Justo, pero también entras por la Magdalena Petracalco, por donde está el Arenal. Inclusive el Arenal, yo creo que es arena Sí, del Chicle,
La que es muy finita, Muy finita. parece de playa. Sí se han ido al Arenal, ¿no? donde uno se Y sube. uno trae, cuando yo me bajo, trae arena hasta las orejas, de todo, ¿no? Pero es finita y bien padrísimo, te dejas caer y vas a ir revolviendo. ¿Dónde queda el Arenal? Sí, todavía está ahí arriba, pero dice que ya cobran por subir, antes no cobraban. Ahora ya cobran, ya es como un campo de esas turístico. La cueva que se llama la cueva del aire que está ahí en la Magdalena, esa cueva del aire sale al volcán, allá al cráter. Chicalco. La cueva del aire está en Chicalco, Ajá. está la subdelegación de Chicalco, Y está la sale- iglesia sobre la avenida México, sale al que volcán. subes derecho y vas a dar a la cueva del aire. Inclusive alguna vez me metí, pero te metes con un palo, con una antorcha de petróleo. Nos llevaron ahí algunos nativos de Chicalco, pero la cueva está entre el límite de Chicalco y Magdalena Peclacal, pero pertenece la cueva del aire a Chicalco. Inclusive la gente decía que les llevaba ofrendas. Antes de la siembra llevaban sus ofrendas. Ahora, con respecto a las canteras, doña Leonor Méndez, viuda de Ovalle, fue la que le vendió a los Ramos Millán. Los Ramos Millán, su propiedad supuestamente era aquí, periférico, donde está la colonia del Caracol, la Zorra. Entonces, y aquí le vende a Francisco Linares Tejeda, no sé si ustedes se acuerdan de él. Pero era el concesionado de la cantera, inclusive sí tenía una escritura don Francisco Linares Tejeda. Porque ese es el problema que tiene de lo que eran los terrenos comunales. Supuestamente entre los terrenos comunales, la Zorra, el Caracol... Había propietarios particulares. Pero ese es el problema que decían que no podía haber particulares porque era zona comunal y en zona comunal no puede haber propiedad privada, pero estas personas sí llegaron a obtener títulos de propiedad privada, pero no se sabe si lo consiguieron de forma ilícita o en verdad eran los auténticos dueños. Eso formó mucha controversia. Con respecto al Arenal, sí está como muy lejos de pronto para poder llegar del camino del Arenal al Xitle. Y hasta donde tengo, bueno, me presento, soy Teresa Suárez, soy historiadora, trabajo además en la alcaldía, pero eso es aparte, soy historiadora a título personal, investigo Tlalpan desde hace ya más de 15 años. Y pues, por eso me permito también sumar como esta información. Hasta donde tenemos noticias, la ceniza que tiene el Arenal, ¿no? Esta arena tan finita, es realmente del volcán Olorincan, que está justo atrás, que está muy cerquita de las cuevas del aire, ¿no? Entonces, las cuevas del aire están en San Miguel Chicalco y la Magdalena está como no precisamente plano, sino como en una curva, ¿no? Y el Olorincan está atrás, entre los dos pueblos, y al parecer más bien esa ceniza, esa arena es del Olorincan, porque el Xitle hizo erupción hacia lo que es el norponiente de Tlalpan, lo que todos conocemos como el Ajusco Medio, ¿no? Padierna, Pedregal de San Nicolás, por las mismas cordilleras o accidentes naturales que existían, donde está el Cerro Zacayucan, que es el bosque de Tlalpan. Entonces corre la lava en el 250, 300 después de Cristo, que es cuando hace las últimas erupciones el volcán, ya solo lava. Entonces, antes de arrojar mucha ceniza, corre la lava hacia esa parte, hacia el norponiente, lo que ahora es Tlalpan, y entonces se va hacia San Ángel, Santa Úrsula, todo esto, Santo Domingo, Ciudad Universitaria, llega a lo que ahora es la Carrasco, Pueblo Quieto y toda esta parte, pero periférico era una gran cañada. Entonces la lava viene en un escurrimiento, rellena esta gran cañada y sale. Por eso es que de este lado de pronto hay menos lava, porque además topó con agua, ¿no? Como bien decían hace rato, los lagos hace 2000 años llegaban a donde está América Sur, aquí muy cerquita de nosotros ahora, ¿no? Es Ejea González, toda la zona de hospitales. Entonces llegan esos escurrimientos, el centro de Tlalpan es una loma efectivamente, y la lava solo llegó a los alrededores, no precisamente arriba, sino solamente a los alrededores. Por eso está las colonias como Pedregal de Santa Úrsula, Tlaxcoligia, ¿no? Y ya más arriba Hornos, que también era una loma de Tepetate, no tiene lava en el centro, sino ya fueron todos los hornos de ladrillo, ¿no? Sino alrededor, por eso Tepechimilpa y toda esta parte, ese es el escurrimiento del Xitle. Ya hacia la otra parte de los pueblos no llegó, por la misma gravedad, pues fue otro recorrido el que tuvo la lava del volcán. En el Museo de Sitio de Huicuilco hay una pintura de Camarena que ilustra muy bien esto que les estoy comentando. Si un día lo visitan, podrán ver esto que estamos platicando ahorita, cómo hizo ese recorrido de la lava y que llega acá. Y justo
llega a topar pues donde está el agua, ¿no? Aquí este escurrimiento que ya trae menos fuerza y es menos cantidad, topa con agua y hasta ahí llegó, ¿no? Hasta ahí se queda y entonces, por eso es que pues aquí el espesor fue muy grande. También además que, digo, yo llegué tarde, me disculpo por eso, pero no sé si también se tocó el tema, o se va a tocar en el momento, pero me gustaría mencionarlo, de que también hay noticias de que muchas esculturas mexicas, ¿no? De la última etapa de la población mesoamericana, son de cantera del Pedregal de San Ángel, ¿no? Que así se le ha catalogado, pero era todo, ¿no? Por ejemplo, el calendario del Sol, calendario astral que se le ha llamado, se sabe que fue cantera del Xitle, ¿no? Pudo haber salido de aquí, de San Ángel, de cualquier otra parte, inclusive pues el Templo Mayor, ¿no? El lugar de donde salió la cantera para construir no solamente la Ciudad de México, sino Tenochtitlan, tal cual decían hace rato, pues salió de las canteras que formó el Xitle, ¿no? Gracias. Para que se sientan orgullosos que no solo la ciudad, sino también la antigua México de Tenochtitlan tiene cimientos de este pedregal. Agregando un poco lo que decía nuestra vecina, que es muy interesante, y qué bueno que nos apoyen en este tipo de charla. Es muy interesante esto de la piedra. Fíjense que cuando hice el libro de la colonia del reloj, hay un problema, ahí me encontré algo muy interesante, parece que es una bahía. O sea, la colonia del reloj, uno entra a la colonia y es pura tierra. Pero al ladito está San Pablo Tepetlapa, que está en cerro, vean el museo de la Nahuacalí, está en cerrito, es roca. Y se va uno a Santa Úrsula, igual, es pura roca. ¿Por qué el reloj no tiene piedra? Se formaban lo que tú dices, pequeñas bahías o lugares huecos que no tocaba la lava. O sea, el movimiento de la lava, por lo que yo entiendo, fue muy leve, o sea, fue su proceso de deslizamiento, de movimiento, era muy leve. Y se iba encontrando obstáculos naturales, pero como seguía lanzando lava, esto se iba relleno y continuó, pero eso iba haciendo todo ese tipo de geografía que se fue dando. Cuicuilco es algo interesante, las pirámides, pero ahorita que hablabas de ver espacios, ojalá y se vuelva a abrir las cuevas de San Ángel, las que estaban atrás de lo que era el reloj ahí en Cuicuilco. ¿Mande? Canal 13. No, acá por San Ángel. Hay unas cuevas que abrieron que era un museo que se llamaba El Hombre de Cuicuilco, el Hombre de Piedra de Cuicuilco. No sé si lo conozcan, que lo cerraron porque decía que se estaba cayendo. Yo llegué a entrar y había una cantidad de vestigios rotos, porque decían que lo abandonaron los de antropología y se metieron a saquearla. Ahí estaba el Hombre de Piedra de Cuicuilco, son unas cavernas que uno entra caminando de esta altura más o menos, y entra caminando y le da la vuelta, es una caverna. Pero es muy bonito porque uno ve lo que es la piedra, la roca, y lo que decía la compañera, tiene diferentes matices dependiendo de la zona. ¿Sabes por qué yo me molesto mucho que le digan Pedregal de San Ángel? Porque es una relación entre Diego Rivera y Miguel Alemán cuando trataban de darle un nombre a este lugar. ¿Dónde vivía Diego Rivera? Pues en San Ángel. Y por eso le decía, a toda zona le llaman Pedregal de San Ángel, no es cierto. Es el Pedregal de Coyoacán o el Pedregal del Sur. Pero se le pone San Ángel porque pues ahí estaba un famoso pintor. Yo sigo insistiendo que le llamemos el Pedregal del Sur porque abarca lo que es Magdalena Contreras, lo que es parte de Xochimilco, lo que es Tlalpan y lo que es Coyoacán, y estamos en el sur. Pero bueno, esa es una propuesta que ahí la dejamos en la mesa. Y la otra cuestión que decía la compañera que me encanta mucho, ir a ver los vestigios arqueológicos, vamos a encontrar mucha piedra de estos ídolos o símbolos que son del Pedregal. Vayan tan solo al Museo Nahuacalli y le he preguntado a varios, no, que viene digo, no es cierto, viene del Pedregal porque Diego Rivera a los habitantes de los pueblos les compraba todos los ídolos que encontraba. Y tenemos testimonios de gente que le iba a vender, que encontraba en las cuevas, hacían como rituales, y estos ídolos se los vendía a Diego Rivera porque Diego Rivera se los compraba. Y no está mal, porque tal vez los hubieran roto, o como destruyeron la víbora de piedra que les decía, o los ídolos, los símbolos que había en el Pedregal. Había un escudo, había símbolos prehispánicos, pero muchos los compró Diego Rivera y son del Pedregal. Y yo no tengo la menor duda que en el Museo de Antropología hay muchos ídolos de la época mexica que son también del Pedregal.
Nada más que los antropólogos dicen que no es cierto. Yo insisto que sí son de esta zona por el tipo de piedra o de material con que se hicieron. Bueno, no soy arqueólogo, pero yo insisto que son de Pedregal. Están las cuevas que están aquí en el canal 13. Ah, la cueva está grande. Ese ya taparon. Bueno, facciones del canal 13 ya taparon. Estaba una casa grandísima. Iba para allá, para el volcán. ¿Pero sí llegan hasta allá? Sí, hasta allá llega. Yo Fui con los amigos, fui con los amigos, entré, caminamos como 2 horas, pero no dimos ¿2 horas abajo de las cuevas? Pero no dimos, o sea, no fondo porque como abajo hay mucha humedad, las pilas se bajan, mejor salimos, después está, no, pues, casi lo que es esta calle de ancha, la cueva y de alta como unos 10 metros de alta la cueva. Está grande. ¿Y ya lo taparon, dice? Sí, ya, Sí. Es que se metían muchos estudiantes ahí ya. Ajá. Y ya. Agua, piedra, fauna, viejos pueblos, todo eso es lo que es el viejo Pedregal. No nos decimos afortunados, creo que somos maravillosamente afortunados de vivir en una zona. Pero si no tenemos memoria de lo que acabamos de leer, no tenemos memoria de su historia. Muchos de aquellos que llegaron aquí, por ejemplo, de Pueblo Quieto, ya se han ido, o han fallecido o han vendido. Y los que llegan, construyen, pero no traen memoria. Y la memoria la tenemos que reconstruir, porque esta zona se construyó a base de marrazos, se oye feo, pero sí de marrazos, de cohetes o estos barrenos, y de gente que falleció porque fue aplastada por las piedras. El Pedregal no se hizo, ahora veo a los jóvenes violentos, metidos en pandillas, pero si supieran que la familia para meter el agua tuvieron que abrir zanjas, rompiendo rocas, rellenando cuevas, rellenando joyas. Si supieron cómo les costó traer la luz a sus viviendas, no es como la ven ahora que llegan y apachurran el botoncito de luz, no. Abren su llave y les cae el agua, no. La gente sufrió para hacer un lugar digno para vivir. Por eso hay que tener memoria, que los jóvenes conozcan su historia, porque si no, no aprenden a querer. Si no conocemos su historia, ¿cómo vamos a amar a algo? Y ese es el papel de la crónica, el papel de los que tratamos de rescatar la historia. Que esto no se pierda, porque si no hacemos que los jóvenes tengan memoria, se nos pierden en un mundo globalizado y tecnificado. El otro día estaba platicando con muchachos. ¿Saben lo que es el bolillo, lo que eran los encantados, el bote pateado, lo que era, qué, esa que se ponían en hilerita, que el coyote los corroteaba, la mamá gallina y el coyote, no sé cómo, o el diablo y el arcángel Miguel, y ya los niños ya no juegan, todos están en el celular. Pero si logramos hacer memoria de ustedes como gente grande y los niños que acudan con nosotros, vamos a crear un puente y vamos a ver que no se destruye la memoria. Esto es parte de lo que les puedo platicar. Se aceptan preguntas, críticas y preguntas de cuánto valen los libros. Gracias y pues estoy con ustedes. Gracias. Thank you.